entonces vamos con sucesiones que empezaba por acá. Las secuencias de números pues aparecen en diversas situaciones, ¿verdad? Tal vez un ejemplo muy sencillo fue el que planteé acá, que si hay un pastel que yo lo corto a la mitad y luego una de esas mitades la vuelvo a partir a la mitad y luego una de esas cuartas partes la vuelvo a partir a la mitad y así sucesivamente, esto ya representa una sucesión, ¿verdad? Que va a ser de la forma 1 sobre 2 a la n. Con n de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, o sea, los números naturales. Entonces, la definición como tal es que una sucesión real es una secuencia de números a sub n indexados sobre los números naturales. Es decir, que existe una función que va desde los números naturales hasta los números reales, tal que a sub n es igual a dicha función, con n en los naturales. Y bueno, se puede anotar de esta forma. Simplemente es el primer elemento, coma el segundo elemento, coma el tercer elemento y así sucesivamente. Y eso es exactamente lo mismo que si yo le agrego paréntesis a ambos lados porque no nos afectan en absolutamente nada. Ahora, la secuencia no tiene por qué empezar en 0, ¿verdad? Puede que piense en 1, en 2, en 3, no importa. Ahí normalmente se le pone, digamos acá. No le puede poner con n en los naturales, como viene acá. También puede ponerle con n mayor o igual que 1, mayor o igual que 2, lo que sea necesario para que se entienda. Pero cuando es en los naturales, empieza en 0. Que por eso lo anotaron de esta forma. Ahora, cabe recalcar dos elementos importantes. Cuando ustedes tienen n asterisco, se refiere a que son los números naturales menos al 0. Por eso es que esto es igual a los enteros positivos, que es el conjunto de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Mientras que los naturales yo lo puedo ver como el conjunto de los enteros positivos y agregándole al 0 para pues, tenerlo así. Ahora con respecto a la convergencia de una sucesión, vamos a tener que una sucesión es convergente si existe un número finito L, de modo que si el n es lo suficientemente grande, o sea que tiende a infinito, entonces el término a sub n se encuentra lo suficientemente cerca de L. Lo cual se denota entonces que L es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n, o del término general a sub n. Y si ese L no existe o es infinito, ¿verdad? Entonces, pues, se dice que es divergente. Ahora, ¿qué pasa si converge? O sea, si el límite sí existe, vamos a poder aplicar propiedades, igual que en cálculo 1. Entonces, si yo tengo dos sucesiones que son convergentes, entonces los límites satisfacen las siguientes propiedades. Si yo tengo el límite de la suma de las dos sucesiones junto con una constante multiplicando, eso va a ser igual a que yo saque la constante del límite y sume los dos límites por separado. Si yo tengo el límite de un producto, entonces lo puedo ver como el límite, perdón, como el producto de los límites. También puedo separarlo. Si yo tengo que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión sobre otra sucesión, siempre y cuando ellas existan y la del denominador no sea 0, lo puedo ver como la fracción de los dos límites, ¿verdad? Esto nada más tener cuidado que no se nos indefina, para eso esto. Y por último, si yo tengo que g es una función que va de r en r, continua en el rango de la sucesión, entonces si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de g evaluada en la sucesión, yo puedo introducir el límite y me queda que g está evaluada en el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito. Entonces esas propiedades se cumplen siempre y cuando las sucesiones sean convergentes. En este pequeño gráfico se puede visualizar un ejemplo de una sucesión convergente, porque vean que para el primer elemento tenemos aquí
que su imagen está en 2. Luego para el segundo elemento anda aquí un poquito más arriba de 3. Luego para el tercer elemento ya también más cerquita de 3. Y así sucesivamente. Ven que conforme n tiende al infinito, la sucesión se va aproximando cada vez más y más a 3. Entonces, en este caso, ella es convergente. Luego tenemos un teorema importante que si una sucesión converge, entonces el límite obviamente va a ser único. El teorema del sándwich también funciona aquí. Si yo tengo 3 sucesiones con n mayor o igual a un n sub 0, entonces, si además me dicen que ellas cumplen esta desigualdad, yo puedo concluir que si el límite de la sub n y el de c sub n cuando n tiende a infinito son iguales a L, entonces pues la sucesión que está en el medio obviamente también va a converger a ese mismo límite. Entonces aquí también nos sirve el teorema del sándwich. Luego viene una parte importante, la sucesión definida por una función. Muchas de las sucesiones que consideramos son definidas por una función, es decir, que a sub n es igual a f de n. Para alguna función f de x, por ejemplo, tenemos esta de acá, que yo la puedo analizar como función. La diferencia entre una sucesión y una función es que la función sea continua, ¿verdad? Es una línea completa, por decirlo así, mientras que una sucesión uno va a ir viendo puntos y puntos y puntos y puntos. Entonces, el detalle es que si yo logro demostrar que la función converge, o sea, que existe el límite cuando cuando el x tiende a infinito, entonces obviamente la sucesión también va a converger, porque es la misma función, pero solo punteada, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Ahora el teorema 3 lo que dice es que si existe el límite cuando f de x, el límite de f de x cuando x tiende a infinito, entonces se cumple que el límite de la función es igual al de la sucesión. Bueno, eso es precisamente lo que acabo de decir, tomando en cuenta que esto implica los casos en donde los límites me dan infinito. Tal vez una advertencia importante que venía por ahí es que yo puedo deducir si la función, el límite existe, entonces la sucesión también, pero no al revés, ¿verdad? Yo no puedo partir de que si el límite de la sucesión converge, el de la función también. Pero igual a nosotros nos interesa ir a determinar el límite de la sucesión, entonces obviamente sí podemos salir siempre de la función. Estas formulitas que ustedes ven acá, las pueden anotar en una fichita, las pueden utilizar directo porque ya aquí ya están dadas. Obviamente se puede hacer el procedimiento, pero pues esto les puede ayudar a agilizar, ¿verdad? Tal vez les salga algo ahí y en donde tengan que calcular hay un límite medio rápido y pues les podría ayudar. Con respecto a la monotonía, pues yo creo que es una definición ya bastante conocida para nosotros. Si yo quiero que una sucesión es monótona creciente, es porque el término a sub n más 1 es mayor o igual al término antecesor, o sea, la sub n. Y es decreciente en el caso contrario, ¿verdad? Que el término anterior más bien es mayor o igual a su sucesor. Si la desigualdad es estricta, se va a decir que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y si yo digo que una sucesión es creciente o decreciente, puedo decir simplemente que es monótona, ¿verdad? Estas formulitas de aquí son importantes, incluso estas, porque vean que estas salen de la propia definición, ¿verdad? Si yo paso esto a restar o si paso esto a dividir al otro lado, vamos a obtener estas formulitas. Entonces, pueden partir de estas o pueden partir de la definición como tal. Luego estas otras, obviamente si yo tengo que la sub n crece y su opuesto va a decrecer. Si la sub n crece, entonces su recíproco va a decrecer.
Y si A sub n y B sub n ambas crecen, si la sumo va a seguir creciendo, inclusive si le pongo una constante. Y si yo tengo dos sucesiones positivas, entonces, bueno, dos sucesiones positivas y crecientes, entonces su producto también va a ser creciente. Y la otra definición importante son las cotas de una sucesión. Yo puedo decir que una sucesión es acotada inferiormente si existe un valor numérico el cual es menor o igual a todos los elementos de mi sucesión, sin importar el n que yo tome. A este valor m se le llama cota inferior y acotada superiormente si más bien existe un m que es mayor o igual que todos los elementos de una sucesión, a lo cual le vamos a llamar cota superior. Y si una sucesión tiene tanto cota inferior como superior, yo le voy a decir que es una sucesión acotada. Por ejemplo, acá, ven que ella está acotada inferiormente por 0, porque parece que ya de aquí en adelante va a converger, y simplemente no se va a salir de ahí. Entonces, la cota inferior es 0, y en esta parte, ella sube, pero luego empieza a bajar, o sea, de aquí no pasó. Entonces se puede decir que este valor de m es cota superior. Y tenemos dos teoremas muy importantes. El teorema 4 me dice que si yo tengo una sucesión que es monótona y además convergente, entonces de fijo está acotada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ella crece y está acotada superiormente, perdón, crece y converge, entonces el límite al cual converge va a ser una cota superior, mientras que si ella decrece y converge, entonces el límite al cual converge me va a servir de cota inferior. Y el teorema 5 es el de convergencia monótona. Lo que dice es que si yo tengo una sucesión que crece y que tiene cota superior, entonces lógicamente el límite existe y puede ser un valor igual al m o incluso un poquito menor. Y si más bien la sucesión decrece y tiene una cota inferior, entonces el límite existe y va a ser un valor igual o mayor a ese valor m. Entonces estos dos teoremas son muy importantes. Y el último concepto que estudiaron fue el de sucesiones recursivas. En este tipo de sucesiones a ustedes siempre se les da el primero, los primeros términos, porque ya cualquier término a sub n que no sea el primero va a depender de su antecesor. O sea, si yo quiero calcular el a sub 1, ocupo el a sub 0. O si quiero el a sub 20, ocupo el a sub 19. Incluso a veces otros, dependiendo de cómo esté definida, ¿verdad? Pero el punto es que siempre les van a dar el primero o los primeros que ocupen para determinar el siguiente valor. Ahí teníamos un ejemplo, ¿verdad? Que es la de Fibonacci. Ven que en este caso les dan dos términos porque la de Fibonacci, si yo tengo el A sub n más 2, ocupo los dos antecesores. Entonces, obviamente, les tienen que dar los dos primeros para poder sacar el tercer término con esos dos. Y básicamente eso es lo que estudiaron. Nada más tomar en cuenta que sucesiones recursivas también son sucesiones y por ende le puedo calcular monotonía, acotarlas y el límite, si es que existe. Bueno, si es que converge. ¿Todos tienen claro la teoría? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejercicios que traje. Recuerden que los ejercicios que yo hago aquí no son para que tengan como 1000 ejercicios, porque yo sé que la práctica ya es lo suficientemente larga, sino que los que yo pongo acá son una guía bastante similar a los que ustedes les pueden evaluar en los quizzes. Entonces es importante que siempre los revisen. Bueno, en esta primera me dice, ¿cuál de las siguientes sucesiones
monótona creciente es acotada superiormente por 3. Entonces, ven que necesitamos verificar que sea monótona creciente y que además es acotada por 3. Entonces, vamos a ir una por una analizándolas. Ok, ¿qué pasa con esta primer sucesión que tiene la forma 9/5 a la n? Se va haciendo más grande. Exactamente. Ella va a ir creciendo y creciendo porque, vean, si ustedes la piensan, la pueden ver como una función, ¿cierto? Una función exponencial que ya la hemos estudiado varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite de esta función cuando tiende al infinito es infinito, ¿verdad? Porque como dijo el compañero, va a ir creciendo y creciendo. Ella se ve de esta forma. Entonces, sí, claramente si va al infinito, sí, no va a poder ser acotada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, si es creciente, y al tener un límite al infinito, pues no se puede. Pero si es creciente, voy a ponerlo aquí. Porque recuerden que cuando el R es mayor que 1, que en este caso es 9/5, ella crece. Y en este caso tal vez voy a ponerlo aquí. Se ve como punteada, ¿verdad? Y iniciando en 1. Entonces ella se ve como de aquí para adelante. Puros puntitos así. Entonces de esta no nos sirve, no es acotada. Porque hay valores que ya sobrepasan el 3. Entonces, no. Vamos con la segunda. ¿Qué podemos ver en la segunda? Aunque el n tiene el mismo grado arriba y abajo. Ajá. Entonces, si tiene el mismo grado, ¿eso qué significa? Que se usan los coeficientes que acompañan al n, entonces sería 2 entre 4, que sería 3. Muy bien, entonces el límite es 3. Ahora hay que ver si crece. ¿Cómo podemos analizar si ella crece? Con la derivada. Ajá, lo puedo ver con la derivada o con la definición, cualquiera de los dos. Pero bueno, entonces analicémosla como función. ¿Qué tiene que pasar para que la función, yo pueda decir que crece? Tiene que dar positiva la derivada. Entonces vamos a ver, la derivada de arriba que es 12 por la de abajo sin derivar, más la de arriba sin derivar por la derivada de abajo que me da 4, sobre el denominador al cuadrado. Eso es igual a 12 por 4x, que eso es, bueno, aquí un menos, perdón. Bueno, el 12 por el 4x se me va a cancelar por el 12x por 4, entonces eso me va a terminar quedando 36 sobre esto elevado al cuadrado, que claramente es positivo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, crece. Y si yo tengo que es convergente y que crece, ¿puedo decir que está acotado superiormente? Sí. ¿Por qué?
porque converge, entonces no iría para infinito, digamos. Pero en realidad es porque ya hay un resultado, ¿verdad? Por el teorema 4, si mal no recuerdo, vamos a verlo. Aquí está, si es monótona y es convergente, entonces es acotada. Y vean que esta es la decreciente. La cota va a ser menor o igual al límite, y en este caso es 3 el límite. Entonces, por teorema 4, A sub n es acotado superiormente por un m menor o igual al límite, que en este caso pues es 3, ¿verdad? Entonces sí puedo decir que está acotada por 3. Profe, Ujú. ¿puede volver a explicar por qué eso sería creciente? Porque, digamos, la X queda abajo y la X no va a ir como creciendo y entonces eso no se va a hacer más pequeño. Es que tiene arriba y abajo. Entonces lo que hicimos es aplicar lo que se veía en cálculo 1, que es calcular la primera derivada. Si la primera derivada es positiva, ella crece, y si es negativa, decrece. Ok. Ujú. Gracias. Un gusto. Bueno, igual analicemos las otras para que no quede ahí como, bueno, para ver todos los detalles. Esta que tenemos acá, seno de 3n más 2, ella será monótona. No por la forma del seno. Exacto. El seno ahí va siempre como oscilando, ¿verdad? Seno oscila. Entonces no es monótona. O sea, ella se descarta de una vez por eso. Y esta última, el a sub n con n mayor o igual que 9, que es igual a la raíz de n menos 9 sobre 3. ¿Qué pasará con ella? Yo creo que crece porque por la raíz, digamos. Exactamente. Sí, ella va a crecer y va a crecer, pero el punto no es que crece porque si ocupamos que crezca, sino específicamente que va a ir creciendo y tendiendo al... Infinito. O sea, que nunca va a estar acotado. Que no converge. Y listo. ¿Estamos claros con estas? Bueno, con esta número 1. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces con la 2. La 2 dice, sea A sub n, no será un sub, una sucesión definida recursivamente como A sub 0 igual a 5 y el A sub n más 1 igual a 11 menos 10 sobre A sub n, considere las siguientes proposiciones. A sub n es creciente, es acotado superiormente por 10 y es convergente. Seleccione las que son verdaderas. Entonces, aquí lo primero que hay que observar es que tenemos una sucesión recursiva, ¿verdad? Esto es fundamental porque recuerden que ya para ir a demostrar que es creciente o acotada, además de usar la definición, como ella es recursiva, vamos a tener que usar inducción. O sea, cuando yo veo esto aquí, ya para demostrar cosas, de una vez tengo que ir pensando en inducción. Entonces, vamos a irlas haciendo una por una. Me piden que demuestre que es creciente. Voy a hacer aquí.
Ok. Por inducción vamos a empezar con el primer término, que en este caso es A sub 0. O sea, para n igual 0. Vamos a tener que demostrar que es creciente. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? O sea, ¿qué escribirían aquí? ¿Cuál era la definición de ser creciente? Que la inducción, bueno, digamos que la sucesión siguiente tiene que ser más grande que la que se Ajá. está probando. Exacto, o sea que el término A sub 0 tiene que ser menor al que le sigue, que es A sub 1. Muy bien. Entonces vean que el A sub 0 vale, bueno, voy a ponerlo así. El A sub 0 lo voy a dejar por el momento A sub 0 y A sub 1 es 11 menos 10 sobre A sub 0. Y ahora sí, A sub 0 vale 5. Entonces tenemos que 5 es menor a 9, porque es 11 menos 2. Eso se cumple. Sí. Entonces, listo. Ahora suponemos cierto la hipótesis de inducción, ¿verdad? Suponemos cierto para n. ¿Qué sería suponerlo cierto para n? Que la sub n, ¿qué? Que es menor que la sub n más 1. Exactamente. Y ahora sí, lo vamos a ir a probar para n más 1. Entonces, en este caso, más bien sería que la sub n más 1 es menor a sub n más 2. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Lo pongo directo y vamos a desarrollarlo para llegar a algo cierto o a algo que podemos decir que es cierto con la hipótesis de inducción o incluso a la misma hipótesis, ¿verdad? Entonces, el A sub n más 1, por definición, es esto que tenemos acá. 11 menos 10 sobre A sub n. Y el A sub n más 2 sería 11 menos 10 sobre su antecesor, que es A sub n más 1. Ahora, yo puedo venir y restar a ambos lados 11, ¿verdad? O pasar uno de esos 11 al restar y ya se me va. Entonces me queda el menos 10 sobre A sub n menor al 10 sobre la sub n más 1. Muy bien. Ahora, estamos suponiendo que ella crece, ¿verdad? Y bueno, ya vimos que efectivamente al menos con el primero se cumple. Entonces, estos términos van a ser positivos, por lo cual yo puedo pasarlos a multiplicar sin que me afecte la desigualdad. Entonces me queda menos 10 por A sub n más 1 es menor a menos 10 por A sub n. Ahora voy a pasar un menos 10 a dividir. Recuerden que cuando paso a dividir o a multiplicar algo negativo me queda la desigualdad invertida. Entonces me queda de esta forma. ¿Y a qué llegamos ahí? ¿Qué es eso? La hipótesis. Entonces, como esta ya es la hipótesis de inducción, ya llegamos a algo que supusimos cierto, ¿verdad? Entonces, listo. Entonces, por lo tanto, es creciente. Vamos ahora con que sea acotada superiormente por 10. Empezamos igual. Para A sub 0, o sea, n es igual a 0. ¿Cómo escribo que A sub 0 es acotada superiormente por 10?
Sí, es una desigualdad. Ujú. O sea, aquí ya es menor que 10. Pero di A sub 0 es 5. Entonces, listo, ¿verdad? Sí se cumple. Vamos con la hipótesis de inducción. Suponemos cierto. Para n. O sea que A sub n es menor que 10. Y ahora sí. Vamos a ir a demostrar para n más 1. Ponerlo aquí también. En este caso sería que la sub n más 1 es menor que 10. Entonces, si el A sub n más 1 es menor que 10, eso significa que 11 menos 10 sobre A sub n es menor que 10. Voy a pasar el 10 a restar y al 10 sobre A sub n a sumar al otro lado. Me queda que 1 es menor a 10 sobre A sub n. O sea que A sub n es menor que 10. Y eso otra vez llegamos a la hipótesis de inducción. Por lo tanto, se cumple. O sea, ella es acotada superiormente por 10. Y ahora la pregunta es, ¿será convergente? ¿Cómo podríamos demostrar eso? Profe, usando el teorema de esta cuestión de que el límite es menor a la cota y toda esta cuestión, ¿o no? Sí, exactamente. Como A sub n es creciente, bueno, es monótona realmente, es lo que dice el teorema, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así, monótona. Entre paréntesis pongamos de que crece, ¿verdad? Y acotada, en este caso superiormente, entonces es convergente. Bueno, entonces por teorema 4 es convergente. Vamos a ver si era el 4. Ajá, monótona. No, mentira. Al revés, es el 5. Es creciente, ajá, y acotado. Entonces el límite existe. Uh-huh. O sea, es convergente. Y entonces por el teorema 5. Muy bien. Entonces, listo. En este caso, de las 3 eran verdaderas, ¿verdad? La cosa es que siempre que sea monótona y ya sea acotada o que converge, entonces de fijo ocurre la tercera condición, ¿verdad? Pero la fundamental es la monotonía. Ya luego cualquiera de las otras dos junto con la monotonía implica la tercera. Bueno, siempre y cuando la cota sea la que se ocupa, ¿verdad? Bueno, listo. Vamos con esta 3. Dice que si yo tengo una sucesión, bueno, es la misma, que a qué valor converge, me preguntan. Ya puedo determinar que converge porque acabamos de mostrar que sí es. Entonces, había un truquito para determinar el valor de convergencia de esta. ¿Se acuerdan cuál era? Yo lo expliqué en el video. ¿Cómo, profe? Había un detallito con el cual yo tengo que, o el que tengo que asumir o determinar,
para poder determinar el límite al cual converge, por ser recursiva, ¿verdad? Porque normalmente si no es recursiva, de nada más calculo el límite, ¿verdad? El límite cuando el n tiende a infinito de la sub n. Pero aquí también suponíamos otra cosa. ¿Se acuerdan o no? Que el límite de A sub n es igual al de A sub n más 1. Correcto. Ese es como el truquito que usamos aquí. Lo cual es sumamente obvio, ¿verdad? Porque obviamente si el término n ya converge a un valor de el que le sigue, cuando yo ya estoy por allá lejísimos de infinito, y va a ser el mismo, ¿verdad? Pero este truquito es fundamental para nosotros trabajar el límite cuando es recursivo. Entonces, vamos a decir, ok, L es igual, y voy a salir siempre del límite de A sub n más 1. Entonces digo que L es igual al límite cuando n tiende a infinito de 11 menos 10 sobre A sub n. Ahora, como yo estoy ya segura de que converge, recuerden que puedo aplicar propiedades. Entonces yo puedo decir que el límite cuando n tiende a infinito de 11 menos el límite cuando n tiende a infinito de 10 sobre el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Entonces esto al final es que L es igual, el límite cuando n tiende a infinito de 11, pues es constante 11. El de 10 igual, y este de aquí abajo, ¿quién es? L. Correcto. Entonces ya me queda esta igualdad de acá. Aquí puedo venir y multiplicar a ambos lados por L, ¿verdad? Y así obtendría que L. Ay, ¿qué hice? Así obtendría que L a la 2 es igual a 11 por L menos 10. Es decir, L a la 2 menos 11L más 10 es igual a 0. Y bueno, aquí por inspección 10 por 1 me va a dar 11, pero negativos. Entonces cuando despeje obtengo que L es 10 y L es 1. ¿Cuál será el límite? Porque recuerden que es único. Antes habíamos sacado que tenía que era el M. ¿Cuál era el M que habíamos mencionado? Creo que era 10. Ujú. Esa era la cota, ¿verdad? Superior. Y ella crece. Entonces sí, efectivamente es 10. Además también porque como ella crece y el primer elemento es 5, y obvio no puede ser 1, ¿verdad? Entonces ahí está, este se descarta. Tanto por lo que dijo de que ya lo habíamos calculado básicamente, ¿verdad? Ya eso era una cuota, pero recuerden que la cuota no tiene que ser siempre el mismo límite, pero en este caso sí coincidió. Y también porque empieza en 5 y como crece, obviamente no puede ser 1. Muy bien, entonces esta sería la respuesta. Este detallito siempre tenerlo en mente, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, vamos con este 4. Dice, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces me dicen, el A sub n es igual a 3/4 a la n. Me dicen que decrece y que está acotado inferiormente por 0. ¿Será eso cierto? ¿Qué pasa si yo lo veo como función?
¿Qué tipo de función tenemos aquí? Es una exponencial y las exponenciales solo crecen. No, no solo crecen, tenemos exponencial creciente y decreciente. Pero ¿cómo lo sabíamos cuál es cuál? Fijándose en la base es. Ajá. Y aquí la base es Decrece. ujú, porque es 3/4, ¿verdad? Que está entre 0 y 1. Y ahora ella estará acotada inferiormente. Y nada más revisar la función, ¿verdad? Recuerden que las decrecientes, Tiende a 0. exacto, serían algo así, ¿verdad? Entonces, claro que está acotada porque tenía una asíntota. Si ustedes recuerdan, esto es una asíntota, el eje. Y sí, correcto, también porque el límite, cuando x tiende a infinito, de ella es 0, que de paso es una asíntota. Es asintótica. Entonces, obviamente, la sub n tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? La diferencia es que ella empieza en 0, posiblemente, porque no me dicen nada, y dice, ve algo así. Pero cumple todo eso, ¿verdad? Decrece y es acotada inferiormente. Muy bien. Entonces, en este caso, esta es verdadera. Vamos con la segunda. Me dicen que la sub n es igual a 6 menos el coseno de 5n sobre 2 y que es acotada superiormente por 7. ¿Eso será verdad? ¿Cómo podemos pensarlo para determinarlo? Tal vez asumiendo que coseno está entre 1 y entre menos 1 y 1. Ajá, correcto. Él está entre menos 1 y 1. Entonces yo puedo decir esto. Puedo decir que el valor más pequeño que va a tomar es 6 menos 1 y el más grande es 6 más 1. ¿Eso qué significa? Estará acotada superiormente por 7. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí se ve muy evidente. Entonces ella también es verdadera. Por último, la 3. Me dicen que la sub n es igual a 4n a la 2 sobre la raíz cúbica de 8n a la 6 más n a la 3 más 1, que crece y que también es acotada superiormente. Entonces ocupamos las dos condiciones. Puede ser que las dos se cumplan o que una se cumpla y la otra no, ¿verdad? Hay que ir a verificar ambas. ¿Qué es más fácil de verificar en este caso? ¿Que crece o que es acotada? ¿Que es acotada? Podría ser, sí. Porque si es acotada, bueno, podríamos calcular el límite, ¿verdad? Y al menos el límite nos da una luz a ver, si, porque si ella está de verdad acotada por ese valor, el límite tiene que ser igual a un medio o menor.
si de verdad es creciente. Entonces, calculemos el límite. ¿Cómo calculamos estos límites? Común fuerza abajo y cancela y hay que ver los grados. Vamos a sacar aquí forzadamente al n a la 6. Me va a quedar 8 más el n a la 3 sobre n a la 6 más 1 sobre n a la 6. Entonces, esto es igual para abajo. Aquí como que ya no. Límite cuando n tiende a infinito de 4n a la 2 sobre, y aquí voy a separar de una vez. Y bueno, y vean que aquí esto es lo mismo, ¿verdad? Porque la raíz cúbica de un n a la 6 es un n a la 2. Entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre la raíz cúbica de 8 más el n a la 3 sobre el n a la 6 más el 1 sobre n a la 6. Pero ya sabemos que evaluando esto va para 0, y esto termina siendo 4 sobre la raíz cúbica de 8, que eso es 4 sobre 2, ¿verdad? O sea, 2. Entonces, si ella converge y converge a 2, ¿tiene sentido que yo diga que está acotada superiormente por un medio? No. No tiene sentido, ¿verdad? Como ella converge a 2, es absurdo que esté acotada superiormente por un medio. ¿Por qué? Porque para que esté acotada implica que todos los A sub n son menores o iguales a un medio, y claramente eso no está pasando, ¿verdad? Entonces esa última es falsa. Profe, Ujú. si por ejemplo uno quisiera saber que crece o decrece, uno puede tomarla como una función e ir evaluando imágenes para ver qué resultados da. Sí, pero el problema es que, digamos, eso a veces puede ser engañoso porque puede ser que ella oscile y que un gran pedazo de ella crezca y luego de repente tenga un comportamiento raro. Entonces, cuando usted tenga que demostrar algo para todo el dominio, es mejor que lo tire general, ¿verdad? O sea, en este caso, ustedes tenían dos opciones para lo decreciente. Si hubieran empezado por ahí, que era analizarlo como función, ¿verdad? Con la primer derivada, o si no, con la definición, que es que la sub n más 1, o sea, cambiando aquí todo el mundo por n más 1, es mayor o igual que la sub n, que es este, y de empezar a trabajar eso y llegar a algo verdadero. Ok, gracias. Con gusto. Cuando uno le piden demostrarle algo es eso, ¿verdad? Es para todo el dominio. Y eso es muy común. A veces uno empieza como tanteando a ver qué pasa. Y eso le ayuda a decir, ok, mira, esto tiene cara de que crece o que decrece. Pero siempre es importante ya luego demostrarlo general. Que yo creo que en el video yo algo mencioné con eso, ¿verdad? Tal vez yo me ponía a comprobar valores y decía, mira, si esto pareciera que va a crecer, pero yo tengo que ir a demostrarlo, que ya se cumple para todo el mundo, que es con la definición. Con esta de aquí, ¿verdad? O esta, y lo que es lo mismo que hicieran con estas dos de aquí. Bueno, en esta última 5 me dicen, determina el valor de convergencia de estos dos
Sucesiones. Vean que esta es una sucesión normal, ¿verdad? Que ya está definido con su criterio y esta es recursiva. Este ejercicio lo puse simplemente para notar cuál es la diferencia en el procedimiento cuando una es recursiva y una es normal. Entonces, cuando yo quiero calcular el valor de convergencia, ¿qué hago? ¿Qué calculo? Límite. Exactamente, el límite cuando n tiende a infinito de la sub n. Y bueno, en este caso es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más 1/3 menos la raíz de n. Pero vean que cuando estoy en la normal, ponerlo así, lo hago con el a sub n. Obviamente no pasa nada si lo hago con el a sub n más 1, pero es más fácil directo. ¿Qué pasa si yo evalúo aquí? ¿Cuánto nos da? Infinito menos infinito. Recuerden que eso es indeterminado. Entonces, ¿qué tocaba ir a hacer? Completar. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Racionalizar, ¿será? Eso, es eso. Sí. Entonces, ven que aquí sería n más 1/3 y como vamos a hacer diferencia al cuadrado, si ya tengo el negativo, voy a poner el positivo. Tanto arriba como el de abajo porque es un 1, ¿verdad? Ahí disfrazado convenientemente. Entonces aquí tengo el límite cuando n tiende a infinito y cuando multiplico el término negativo por el positivo, me va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término también al cuadrado sobre, y me quedó en el denominador n más 1/3 más la raíz de n. Ahora, esto es el límite, voy a poner más abajo. Cuando n tiende a infinito de, sacamos de la raíz n más 1/3 menos n sobre la raíz de n más 1/3 más la raíz de n. Estos dos se me van, ¿verdad? Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 sobre la raíz de n más 1/3 más la raíz de n. Y si evaluamos eso, ¿qué nos da? 0. Exacto, porque nos da constante sobre infinito, ¿verdad? Entonces, a sub n converge a 0 cuando el n tiende a infinito. Ese es su valor de convergencia. Y vamos con la b. La b, como es recursiva, vamos a hacer lo que hicimos hace un rato. Suponer, bueno, no, suponerlo no, porque esto es completamente cierto. Decir que L es igual al límite cuando n tiende a infinito, tanto para a sub n como para a sub n más 1. Y entonces, salimos en estos casos de la sub n más 1, ¿verdad? Porque es el que tenemos ahí definido. Obviamente pueden hacerlo con el a sub n, pero nada más habría que cambiar aquí por el b sub n menos 1. Esto es con b. Ok, entonces aquí tenemos que es 3n sobre 5n más 2 por b sub n. Y volvemos a hacer la separación porque yo ya estoy suponiendo que él converge. Entonces puedo hacer esta separación. Bueno, este límite, ¿cuánto da? De una vez.
3/5. Ujú, que es del mismo grado. ¿Y quién es el límite cuando n tiende a infinito de b sub n? El L. Ujú. Entonces por L. Y bueno, esto de paso menos 3/5. Bueno, el 3/5 de L a sumar. Y me queda 1 menos 3/5, que es 2/5 de L, igual a 0. Y eso significa que el L va a valer 0, ¿verdad? Porque paso esto a dividir. Y listo. En este caso, este también converge a 0. Cuando el n tiende a infinito. Este ejercicio nada más era para tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que una cosa es cuando son las sucesiones corrientes y otra cuando son recursivas. Bueno, en este ejercicio ahí nos dicen, si se sabe que tenemos la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n, de 1 sobre k por k más 1 igual a n, es igual a n sobre n más 1. Aquí yo puse el para todo n mayor o igual que 1, pero esto como que se obvia por el hecho de que aquí la sumatoria empieza en 1, ¿verdad? Entonces me dicen que analice la convergencia de esta expresión que tenemos acá. Entonces, la idea es que precisamente utilicemos esta parte para poder determinar el valor de convergencia. Cuando yo calculo valor de convergencia, ¿qué es lo que tengo que ir a calcular? El límite. Correcto, entonces vamos a calcular el límite. ¿Qué se hizo el lápiz? El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión de acá. Y bueno, en esta sumatoria, si ustedes observan, el contador es k, ¿verdad? O sea, lo que va a ir cambiando conforme yo aumente aquí es el k. Y esto que está acá está en términos de n. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en esta expresión? ¿Qué harían? Usar la propiedad de elevarlo de elevar E a la logaritmo de toda la expresión. Pues yo creo que si uno hace eso sirve, pero creo que sería complicarse un poco más. Porque así como está se puede trabajar. Porque la idea es usar esto que tenemos aquí. Pero el punto es que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no es igual a esto? ¿Qué es lo que tengo ahí extra? Lo de arriba. Y Ajá. el 4n. Exacto, pero ¿qué pasa con este 9 sobre un octavo? Bueno, 1 sobre 8n. Si el contador es k, esto se va a ver afectado cada vez que yo haga k igual 1 y luego k igual 2 y así sucesivamente. No, se podría sacar de la sumatoria. Exactamente. Entonces ya si nosotros lo sacamos, pues ya es más fácil porque podemos utilizar lo que nos están dando. Pero una pregunta, ¿por qué es que no se ve afectado? Porque él no tiene k. Digamos, esta expresión, perdón. No, les sigo, perdón. Porque esta expresión, digamos, si usted sustituye por k1, entonces esto se me va a hacer 2. Entonces es esto entre 2. Luego más esto con 2. Entonces esto se convertiría en 6. O sea, esto sobre 6. Pero siempre van a ser así. Va a ser esto sobre algo, más esto sobre algo, más esto sobre algo, hasta llegar al n. Entonces esto, si usted tiene una sumatoria en donde todos los numeradores son estos, y los puede sacar a factor común. Entonces es exactamente lo mismo que lo saquemos de un solo.
Ah, ok, ok. Ujú. Cada vez que usted tenga una parte que no dependa del contador, es una constante, entonces la puede sacar. Ok, esto que está aquí ya es la sumatoria que nos dan, ¿verdad? Entonces podemos sustituir. Si me dicen que es n sobre n más 1 a la 4n. Ahora, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué hacemos con el exponente? Aplicar logarítmica, no. Casi, pero hagamos un pasito más para luego hacer eso. Este exponente lo podemos distribuir, ¿verdad? Porque es un producto, en el producto se distribuye el exponente. Entonces recuerden que la potencia de una potencia es el producto de las potencias, por eso queda 9 a la 4n sobre 8n por el n sobre n más 1 a la 4n. Luego en ese 9 podemos simplificar, ¿verdad? Los n se van. Me queda 4 octavos. 4 octavos es un medio, o sea, realmente esto va a ser la raíz de 9, que es 3. Y por, bueno, esto no hay mucho que hacerlo realmente. Les voy a sacar ese raíz de 9. Bueno, no a nivel un medio, yo creo que todos ya saben, ¿verdad? Que es raíz de 9, que es 3. Y ahora sí, me quedo con este límite, que como había dicho el compañero, vamos a ir a aplicar el logaritmo por la forma indeterminada que tiene. Bueno, él es un infinito sobre infinito y tras de todo está la infinito, ¿verdad? Entonces vamos a venir a trabajarlo por acá. Ok, esto sería 3 por límite cuando n tiende a infinito de e a la 4n por logaritmo natural de n sobre n más 1. Y vean que la forma indeterminada de esto de aquí arriba es un infinito por, y si yo introduzco aquí el límite cuando n tiende a infinito, esto de adentro me da 1. Entonces el logaritmo de 1 es 0. Esto es de la forma indeterminada infinito por 0. ¿Qué hacíamos en estos casos? ¿Cómo transformábamos para poder trabajarlo? Para poder hacer L'Hopital. Profe, se baja ahí el 4n al denominador. Uh-huh. Profe, porque es que en la parte morada da, digamos, el logaritmo al evaluar el infinito da 0. Porque recuerde que en los logaritmos usted mete el límite, ¿verdad? Es una propiedad. Entonces vea que como estamos en límite al infinito y tienen numerador y denominador el mismo grado, ese límite me da 1. Ah, Y sí, eso sí, es 0, cierto. ¿verdad? Uh-huh. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, ahora sí de L'Hopital, ¿verdad? Entonces esto es e al límite cuando n tiende a infinito de... Bueno, lo voy a bajar porque eso ahí no se va a ver. Derivo el logaritmo, que sería 1 entre todo lo que hay aquí, ¿verdad? Pero por la derivada de lo que hay ahí adentro, que como es una fracción, hay que aplicar la regla, ¿verdad? Entonces es la derivada del n, que es 1, por lo de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de abajo, que es 1, sobre
el de abajo al cuadrado. Yo no sé si eso como que no se ve mucho, ¿verdad? No lo voy a bajar. Dije que lo iba a bajar y no lo bajé. Ok, y luego, ven que tengo un cuarto por n a la menos 1. Si yo derivo eso, me queda la constante por el menos 1 y por el n a la menos 2, ¿verdad? Entonces eso termina siendo menos un cuarto por n a la 2. Y ahora hay que aquí trabajar un poco algebraicamente. A esto le voy a poner aquí un 1. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí así. Y le pongo un 1 abajo para hacer medios por medios y extremos por extremos. Y esto se me va a ir. Entonces me queda 3e al límite cuando n tiende a infinito de el n más 1 sobre n por, y aquí me queda 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y todo eso sobre menos un cuarto n a la 2. Esto de este lado lo puedo borrar. Sí, profe. Okay, vamos a ver. Ok, aquí ven que aquí tengo uno de estos y aquí tengo dos. Entonces realmente ahí solo me queda 1 sobre n por n más 1. Y de sobre el menos 1, 4, n a la 2. Y ahora sí, medios por medios, extremos por extremos. Simplificamos. ¿Cuánto nos da esto? Este límite. Menos 4. Correcto. Entonces, di listo, ¿verdad? Este era el valor de convergencia que andábamos buscando. Profe, ¿por qué es que es menos 4? Porque es un límite al infinito, tienen el mismo grado numerador y denominador. Entonces conservo los coeficientes del de grado 1. Ah, ok, profe, otra duda. Ujú. En estos límites no se puede aplicar desarrollos limitados porque tienden a infinito sí o sí, ¿verdad? No, sí se puede, pero siempre y cuando, es que recuerda que un desarrollo limitado, usted las fórmulas que usa son las de Maclaurin. Todo lo que ocupa es que el argumento de la función tienda a 0. De ser así se puede. Solo que aquí yo no lo usé, porque si ustedes ven esto no es uno conocido, ni siquiera, entonces ni siquiera me lo pregunté. Ah, ok, pero en todo caso, si se pudiera usar es nada más de cambiar el hacia donde se tiende, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, puedo hacer un cambio de variable o incluso en la práctica vienen sin hacer el cambio de variable, pero hay que especificarlo. De hecho, el último ejercicio que vamos a hacer, yo seguro lo hago así, porque ya varias gente me ha estado preguntando, entonces vamos a hacer uno así para que vean que es lo mismo al final. Ujú, Ok, gracias. con gusto. Bueno, ¿estamos claros con este? Sí, profe. Ok. Vamos ahora con el 7. Dice, sea sub n una sucesión tal que para todo n mayor o igual que 1 determine su valor de convergencia
si se sabe que A sub n es una sucesión que está entre estas dos de acá. Bueno, recuerden que ayer les mandé que esto es la exponencial con base E, ¿verdad? Entonces esto es E a la, esto que tienen acá. Ahora sí, ¿qué podemos aplicar aquí para calcular el valor de convergencia de A sub n? El teorema del sándwich. Exactamente. Entonces, el teorema lo que me decía es que si el valor de convergencia de este y de este es el mismo, entonces este también convergía a ese valor. Así que vamos a ir a calcular el de los extremos. Profe, no sé si es solo a mí, pero me parece que no está hablando. Ahí me escuchan. Sí, ahora Sí. sí. Ay, qué raro. ¿Quién sabe qué toque? Ok, bueno. Entonces lo que estaba preguntándoles era que qué forma indeterminada es esta, ¿verdad? Es 1 al infinito y por eso vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho en el ejercicio anterior. De hecho, vean que nos vuelve a dar la misma forma indeterminada, que sería infinito por logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Límite cuando n tiende a infinito. Bueno, de hecho voy a subir ya el límite a donde estamos trabajando, que eso también es por propiedad, ¿verdad? Y voy a pasar el n al denominador como 1 sobre n. Y entonces vamos a ir a derivar por L'Hopital. E al límite cuando n tiende a infinito. Vamos a poner aquí que aplicamos L'Hopital. De ok, 1 sobre 1 más 3 sobre 2n. Por la derivada de 1 que es 0, 3 medios que es la constante y la derivada de 1 sobre n que es menos 1 sobre n a la 2. Solo que esto es un por. Y todo eso sobre la derivada de 1 sobre n que es menos 1 sobre n a la 2. Entonces pues hay que trabajar todo lo de acá. Entonces esto es igual a e al límite cuando n tiende a infinito de, voy a homogenizar aquí abajo. De hecho este es un poco más largo, parte algebraica. Y por ejemplo aquí, y ahora que el compañero lo había preguntado, aquí yo pude haber usado un desarrollo limitado. Porque si ustedes ven la variable n tiende a infinito, entonces 3 sobre 2n tiende a 0. Entonces yo perfectamente pude usar aquí el desarrollo limitado de esta función. Y tiene que dar exactamente lo mismo. Pero bueno, ya lo hice aquí. Entonces esto sería 1 sobre, esto sería el 2n, el que me va a quedar
de mínimo común múltiplo, 2n entre 1 es 2n por 1. Y luego más 2n entre 2n por 3 es 3. Y luego por el menos 3 sobre 2n a la 2. Bueno, ahora que lo veo esto, lo pudimos haber simplificado, ¿verdad? Porque todo esto está en producto y esto es igual a esto. Entonces yo creo que mejor lo quitamos de una vez. ¿Todo el mundo tiene claro que puedo simplificar eso? Sí. Sí, profe. Profe, Sí, para no hacer tanta cosa. Entonces di esto por 3 medios, que ahorita lo trabajamos más. Que esto de acá, igual le vamos a poner un monito aquí. Medios por medios, extremos por extremos. Y queda 1 sobre 2n por 2n más 3 y por el 3 medios. Que al final esto es igual a e, límite cuando n tiende a infinito de... Oh, qué raro, algo dice que no me está dando. Vamos a ver otra vez aquí. Ah, es que esto me... Ya vi. Es que este es el 1 principal. Eso fue. Vamos a quitar. Me voy a volver. Eso es lo que no tenía que haber puesto porque recuerden que esta era la principal, ¿verdad? Entonces más bien para hacer medios por medios, extremos por extremos era aquí y ahora sí. Y entonces me quedaba 2 sobre 2n más 3 por 3 medios. Esto es igual a e, pero el límite cuando n tiende a infinito de... Esto sería 6n sobre 4n más 3. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando este límite? 3 medios. Correcto. E a la 3 medios. Muy bien. Ese es el primero. Este de acá. profe, una pregunta. ¿El 2 que multiplicó no tenía que afectar también al 3? Digamos que, ¿qué? 4n más 6. Ay, sí, claro. Gracias. Muy bien. Y ahora sí, vamos a calcularlo por acá. Y bueno, este es mucho más pequeño, ¿verdad? Límite cuando n tiende a infinito de e a la 6, n a la 3, menos 5n sobre n a la 2 más 4n a la 3. En realidad eso ya es ir a calcular ese límite, ¿verdad? Que tiende al infinito. Incluso uno lo puede aquí acomodar para que se vea más claro. Los dos que son del mismo grado, entonces ¿cuánto nos da? Lo mismo, a la 3 medios. Y a las 6/4 que salía a las 3 medios. Entonces, listo, como ya los dos extremos tienden al mismo valor, bueno, convergen como las sucesiones de los extremos convergen ambas a e a la 3 medios, se concluye por el teorema del sándwich y que a sub n también, ¿verdad? Converge a ese valor. Profe, una pregunta. Esa expresión de x y una función o algo, o alguna expresión algebraica, ¿significa que es e elevado a esa expresión? Correcto, sí. Okay. Fue lo que les mandé ayer fotito al grupo. Ajá. Ahí tienen por aquello, con gusto. Sí, esa anotación es importante. También viene como en los apuntes de la cátedra, pero yo creo que yo en los videos no la mencionaba. Pero sí, claro que es importante que la sepan por si la ven.
Bueno, listo. Ahora el ejercicio 8 dice, considere la sucesión A sub n, con los n en los naturales, definida por recurrencia en donde el A sub 0 es igual a 6 y el A sub n más 1 es 10 menos 25 sobre A sub n. Me dicen, gracias al teorema de convergencia monótona, la sucesión anterior es convergente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es con certeza verdadera? Ojo que ya se está cumpliendo y ya me dicen que es convergente. ¿Se acuerdan qué decía ese teoremita? Que si era monótona y estaba acotada, entonces converge. Correcto. O sea, como nosotros ya sabemos que converge de fijo, es que es monótona y está acotada, ¿verdad? Entonces, bueno, y obviamente converge. Entonces la cosa es que hay que ver cuál de estas es la correcta. ¿Qué podríamos hacer ahí? Encontrar el límite. Ajá, es una buena idea. Porque si encontramos el límite, lo mejor nos da ahí una luz, ¿verdad? O también de paso verificamos o descartamos la C. Ok, cuando estamos en recurrencia, ¿cómo calculábamos el límite? ¿Cuál era el truquito? Perdón, recursivas, no recurrencia. Ah, no, sí, es lo mismo. Lo de suponer que el... Perdón. No, tranquila. Que el de A sub n más 1 es igual al de A sub n. Ajá, exacto. Ese es el truquito que siempre vamos a usar para este tipo de sucesiones, ¿verdad? Que decimos de, obviamente el límite cuando n tiende a infinito de la sub n y el siguiente va a ser el mismo, que en este caso le llamamos L. Entonces, calculamos el de A sub n más 1. Entonces, en este caso, A sub n más 1, pues está definido como 10 menos 25 sobre A sub n. Recuerden que como ya sabemos que va a converger, podemos aplicar las propiedades. Entonces, podemos escribir de esta forma. Así que tenemos que L es igual al límite de una constante, es la constante. ¿Y quién es el límite cuando n tiende a infinito de la sub n? La L. Correcto. Entonces nos queda esta expresión, que lo que hacíamos era multiplicar por L, ¿verdad? A ambos lados. Entonces me queda L a la 2 es igual a 10L menos 25. Y ahora sí me queda una cuadrática, que en este caso, vean que sería L por L y menos 5 por menos 5. Para que sumados me den menos 10. Entonces, si yo tengo que esto es de esta forma, tengo que el L vale 5. Entonces veamos. La información que tenemos es que ella empieza en 6 y tiende a 5. Entonces ahí, ¿qué podemos determinar? ¿Tiene sentido que sea creciente? No, porque se va haciendo más pequeña, ¿no? Claramente no converge a menos 5. ¿Tiene sentido que esté acotada superiormente a 4 empezando en 6? No. Eso de hecho se descartaba desde el puro inicio. Entonces, y como ya sabemos que es monótona, claramente ella va bajando, ¿verdad? Entonces es decreciente. Muy bien. También esto se podía ver sustituyendo aquí elementos, ¿verdad? Si yo veía, el A sub 0 es 6. El A sub 1, vean que sería 10 menos 25 sobre 6. Que bueno, eso sería ir a meterle la calculadora. ¿Alguien tiene ahí la calculadora a mano? Bueno, aunque yo creo que esto se puede calcular porque esto es 60 sobre 6 y 60 menos 25 son 35 sextos. Profe,
En este caso sí es aconsejable sustituir porque se sabe que converge, ¿no? Sustituir se refiere aquí. Ajá, es que la vez pasada me parece que yo había consultado y usted nos había dicho como que mejor no, porque no era tan seguro. Sí, correcto. O sea, en este caso, como ya sabemos que converge y por ende cumple las hipótesis del teorema, que son que es monótona y que está acotada, entonces sí, aquí también nos hubiera servido directo esto, porque ya uno ya sabe que es monótona, entonces en todo su, bueno, en todas las expresiones va o a decrecer o a crecer, pero cualquier otra, si usted no está seguro, entonces uno lo hace como para tener una idea, pero no es una forma segura de demostrar, porque ya para demostrar sí tenía que ser con la definición, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Pero sí, en este caso sí se podía. ¿Alguien tiene ahí una calculadora a mano para saber cuánto es aproximadamente eso? $5,83. Bueno, ahí ya se vio que bajó, ¿verdad? Y obviamente uno aquí puede calcular, qué sé yo, uno más. Tal vez si meten este a la calco, porfa. Esta es la principal. A ver cuánto da por ahí. $5,71. Bueno, entonces de aquí, ¿verdad? Ahí se puede ver que va decreciendo. Pero como dijo, como lo que preguntaron, ¿verdad? Es solo porque ya sabemos que es monótono. Entonces, obviamente, si ya aquí decrece, va a continuar así. Muy bien. Cualquiera de las dos maneras están correctas, ¿verdad? Vamos ahora con el 9, que se me perdió. Esto no se está moviendo. Ah, mira, es que yo lo estaba buscando donde no era. Era aquí. Ok. Aquí podemos ver una sucesión de radios de los círculos que tenemos acá. Vean que este círculo pues era muy grande, ya va más pequeño y sucesivamente se van a ir haciendo más pequeños. Entonces a mí lo que me interesa es calcular el criterio de esos radios, que los vamos tal vez a subrayar aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para calcular cuánto miden esos radios? Tomando en cuenta que aquí me dan que aquí hay una unidad, que aquí mide un cuarto, aquí un 16avo, aquí un 64avo, y bueno, iba a seguir. Por ejemplo, aquí en esta otra, vean que esto va en potencias de 4, ¿verdad? 16, bueno, 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto mide cada uno de esos radios? Uno entre 4 a la n. Eso sería como la sucesión que tenemos aquí de estos numeritos, ¿verdad? Esa es 1 sobre 4 a la n. Pero esos solo son los valores que tenemos aquí. Digamos, ¿cómo harían ustedes para calcular cuánto mide el diámetro de esta circunferencia? El diámetro es lo que hay de aquí hasta aquí. 1 menos un cuarto. Entonces 1 menos un cuarto, esos son 3/4, ¿verdad? Pero esto es el diámetro, pero no importa. Entonces aquí tendríamos un cuarto menos un 16avo, que eso sería 4, 3 16avos. Luego este de aquí es un 16avo menos 1 sobre 64, que va a ser 3 sobre 64. Y el de aquí es 1 sobre 64 menos 1 sobre 256, que va a ser igual a 3 sobre
256. Eso quiere decir que la de diámetros está dada más o menos por estos de acá. Vamos a ver, 3/4. Bueno, voy a quitarle esos puntos. Empezó en 3/4, luego siguió a 3/16, luego 3/64, 3/256. ¿Y cómo calculamos la de los radios? Todo dividido entre 2, ¿no? Exactamente. Profe, no entendí por qué se hace una resta. Porque usted lo que quiere saber es cuánto mide la distancia que hay de aquí hasta aquí. Entonces, es la resta del valor mayor menos el menor. Ah, ok, cierto. Y ya luego. Ok, profe, entonces esos números están en la recta y los círculos coinciden en estar en esos puntos, digamos. Sí, correcto. O sea, el Ah, circulito ok. grande empezó en 1/4 y terminó en 1. Este en 1/16 y 1/4 y así sucesivamente. Correcto. Bueno, entonces si yo divido entre 2, pues me va a quedar de esta otra forma. Entonces ahora sí, el detalle es ver qué formulita tienen estos de acá. Por ejemplo, el 8, 32, 128, 512, ¿qué tienen en común? Están multiplicados por 4, ¿no? Ajá. O incluso el 4 es un 2 por 2, ¿cierto? Sí. Entonces más bien se pueden ver como potencias de 2. Porque el 8 es 2 a la 3, el 32. ¿2 a la 5? El 128. A la 7. Ajá. El 512. A la 9, son los impares. Exacto, ahí se fue con los impares, correcto. Entonces, ¿de cuál es la formulita? 2 a la n con n impar. ¿Y cómo se representaban los números impares? 2n más 1. Y en este caso, para que empiece en 3, ¿cuál es el valor de n con el que empieza? 0. No, para que 1. empiece, ajá, en 3, correcto. Para que sea 2 por 1 más 1, ¿verdad? 3. Ajá. Ah, ok, cierto. Y listo, ¿verdad? Este entonces sería el criterio de la sucesión de los radios que tenemos acá en esta figura. Muy bien. Y el último ejercicio. ¿Sí? Disculpe que la moleste un toquecito. ¿Usted me puede volver nada más para sacarle foto, porfa? Sí. A lo último, nada más. Ay. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, y por último el número 10, que me piden demostrar que la sumatoria que va de igual 1 hasta n de i a la 3 es igual a n a la 2 por n más 1 a la 2 sobre 4. Y después de haber demostrado esto, que calculemos la convergencia de esta sucesión. Eso sí, usando ahora sí desarrollos limitados. Este lo puse para practicar para el quiz, ¿verdad? Que le sale desarrollos limitados, entonces para repasar eso. Muy bien. ¿Con qué método probamos esta sumatoria? Profe, una consulta. ¿Con, perdón? Una consulta. Desarrollos limitados en el quiz también se va a ver aplicado en sucesiones o lo que vimos en la materia de desarrollo limitado nada más. Y puede ser revuelto.
¿verdad? Porque el detalle es que usted ya por saber aplicar desarrollo limitado lo puede aplicar ya sea en límite, porque al final vea que una sucesión es un límite y ustedes estudiaron pues desarrollos limitados para hacer límites, entonces es una buena forma también de utilizarlo. Entonces sí se puede evaluar así. Ok. Bueno, ¿con qué método demostramos? Inducción. Correcto. Entonces, aquí, ¿cuál es el primer elemento? El 1. Entonces, empezamos para n igual 1. Ok, para n igual 1, eso es la sumatoria que va desde i igual 1 hasta 1 de i a la 3. Y que eso tiene que ser igual a 1 a la 2 por 1 más 1 a la 2 sobre 4. Pero esto es solo sumar el elemento 1 a la 3, ¿verdad? Que eso obviamente es 1. Entonces, 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4 sobre 4, y por ende 1 es igual a 1, ¿cierto? Ahora sigue, ¿qué sigue? Hipótesis. Hipótesis de inducción. Suponemos cierto. Para n. Donde suponemos que la sumatoria que va desde 1 hasta n, de i a la 3 es igual a esto, es el enunciado. Pero bueno, voy a expresarla como ya la sumatoria como tal, por comprensión. Entonces voy a poner que el 1 a la 3, voy a poner en negro, que el 1 a la 3 más 2 a la 3 y así sucesivamente hasta el n a la 3 tiene que ser igual a n por n más 1 a la 2, 1n a la 2 sobre 4. Profe, en ese caso me parece que yo en los videos había visto que la sumatoria se separaba, pero en este caso es más sencillo verlo así, ¿verdad? ¿Se separaba cómo? No sé si era para un caso en específico donde como que no se conocía muy bien el criterio, bueno, la función, digamos. Entonces usted agarró la sumatoria y como que la hizo en dos diferentes. Ah, ok. Sí, en realidad es que esto lo pueden usar con esta notación o también lo pueden demostrar con la notación de sumatoria, como ustedes prefieran. ¿Verdad? Ok, gracias. Al final, dice esto al final es lo mismo que la original, pero yo creo que normalmente uno se acostumbra como a ponerlos así porque esas sumatorias como que tiende a verse más. Pero si cualquiera de las dos funciona. Bueno, y ahora el tercer paso, ¿cuál es? Probar para n más 1. Entonces, para n más 1. Bueno, voy a poner demostramos para n más 1. Demostramos para n más 1. Voy a usar ambas notaciones aquí, ya que mencionaron eso. O sea, queremos demostrar que la sumatoria que va desde 1 hasta n más 1 de los i a la 3 va a estar dada por n más 1, porque ya el n lo voy a sustituir al cuadrado, por n más 1 al cuadrado sobre 4. Eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Bueno, de hecho pongamos esto aquí ya de una vez el n más 2. Yo creo que eso es bastante obvio. No se quiso borrar. N más 2 a la 2. Muy bien, entonces, esto es lo que hay que demostrar, ¿verdad? Lo que hay que demostrar. Ahora sí. Habíamos dicho que yo puedo ir arrastrando la igualdad o no. Esta vez lo voy a hacer sin arrastrar la igualdad. Voy a salir de lo que quiero demostrar, que es esta sumatoria, solo que ya la voy a escribir en esta forma, que es el 1 a la 3 más 2 a la 3 más hasta llegar al n a la 3, pero ahora hay que agregarle el n más 1 a la 3. Que de hecho eso, si yo lo quisiera, lo pude haber separado, ¿verdad? Que fue lo que dijo el compañero. Lo puedo separar como la sumatoria que va desde
n más 1, perdón, desde i igual 1 hasta n y luego más y le sumo la que va de n más 1 a n más 1, que es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Voy a ponerlo. Y luego, ahora sí, ¿quién es esto? La hipótesis. Entonces esto es n al cuadrado por n a la 2 n más 1 al cuadrado sobre 4 más n más 1 a la 3. Voy a homogenizar, le voy a poner un 4 numerador y denominador y obtengo n a la 2 por n más 1 al cuadrado más 4n más 1 a la 3. No, a la 3. Y ahora sí, aquí ¿qué podemos hacer? Teniendo estos aquí. Sumarlos. No los puedo sumar porque no son iguales. Ah, cierto. Pero exacto, podemos factorizar. Voy a sacar un factor común de n más 1 al cuadrado. Entonces, me queda solo el n más 2. Perdón, n a la 2. Más, y en el 4, en el otro me queda un 4 y un n más 1. Todo eso sobre 4. Y ahora sí. Vean que eso es n más 1 a la 2 por n a la 2 más 4n más 4. Distribuyendo. Todo eso sobre 4. Pero esto lo puedo factorizar n por n, 2 por 2. Y listo. Vean que ya estaríamos llegando entonces a que esto es n más 1 al cuadrado por n más 2 a la 2 sobre 4. Y ven que es a lo que queríamos llegar aquí arriba. Entonces, listo. Porque salimos de esta, que era esta separación, que es lo mismo empezarlo aquí, escribirla así. Cualquiera de las dos notaciones son correctas. Tanto esto como esto es igual a esta. Esta de aquí es este término, ¿verdad? N más 1 a la 3. Y ya llegamos a que es igual a esto. Entonces, listo. Por lo tanto, se cumple, ¿verdad? Se cumple la igualdad para todo n mayor o igual que 1. ¿Estamos claros con esto? Sí. Muy bien. Y ahora sí vamos con la parte B, que me decía que demostrara o determinara el valor de convergencia, que en este caso a sub n es igual a 1 a la 3 más 2 a la 3 hasta llegar al n a la 3 sobre 4n a la 6 por seno de 1 sobre n. Entonces, para calcular su valor de convergencia, pues nos vamos a calcular el límite, ¿verdad? Ahora sí, ¿quién era eso de ahí arriba? Profe, eso de arriba es un 2 a la 3 más... Ah, son puntitos. Sí, se supone que son puntitos. Eso de arriba no es como la hipótesis de inducción del ejercicio pasado, ¿no? Exactamente, sí, sí es eso. Entonces, ¿de cuánto va a ser eso? Aquí era igual. Aquí estaba hecho, ¿verdad? O sea, esto yo lo puedo escribir por la parte A como n a la 2 por n más 1 a la 2 sobre 4 entre 4n a la 6 por seno de 1 sobre n. Muy bien. Y aquí pongámosle por A. ¿Verdad? Ahora trabajemos esto así rapidito para dejarlo en una sola fracción. Esto es n a la 2. Voy a de una vez poner que esto es L a la 2 más 2n más 1 sobre, y nos queda 16, que es el 4 por 4, n a la 6 por seno de 1 sobre n.
Entonces vean que aquí incluso podemos simplificar un poquito. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito, que era en negro, en rojo, de n a la 2 más 2n más 1 sobre 16 n a la 4 por seno de 1 sobre n. Y ahora sí, ¿cómo podemos resolver este límite? No era que hay que aplicar desarrollos limitados, pero hay que cambiar hacia donde tiende la variable. Exactamente. De aquí toca calcular el límite. Y vean, aquí como hace un rato me preguntaron que si hay que hacer o no el cambio de variable, le voy a poner este asterisco. Y vamos a poner dos formas de calcular ese límite. Vamos a empezar con el cambio de variable, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, ese límite, bueno, lo voy a copiar, no importa, n a la 2 más 2n más 1 sobre 16 n a la 4 por seno de 1 sobre n. ¿Cuál es el cambio de variable que tenemos que hacer? N, bueno, u igual a 1 sobre n. Que eso implica de que n es igual a 1 sobre u, ¿verdad? Profe, ¿verdad que hay que aclarar que es cuando tiende a infinito? Sí, o sea, este cambio de variable, sí, es porque de 1 sobre n tendería a 0, ¿verdad? Entonces, sí, pues, si n tiende a infinito, u tiende a 0, ¿verdad? Muy bien. Y ahora sí, el límite cuando u tiende a 0 de 1 sobre u a la 2 más 2 por 1 sobre u más 1 sobre 16 por 1 sobre u a la 4 por el seno de u. Y ahora sí, ya podemos ir a aplicar el desarrollo limitado, ¿verdad? Aquí nada más voy a ir a trabajar esos exponentes un poco. Esto queda un 16 sobre u a la 4 por, y ahora sí, este seno le vamos a aplicar su desarrollo limitado. Que recuerden que el desarrollo limitado de un seno de, bueno, al menos el de grado 1, que si ese nos sirve, entonces nos vamos a quedar con ese. Ya si más adelante vemos que no, pues nada que hacer, ¿verdad? Pero por el momento vamos a dejar este. Entonces, el límite cuando u tiende a 0 de 1, bueno, esto yo creo que es mejor irlo homogenizando, ¿verdad? Vean que aquí el mínimo común múltiplo entre u a la 2 y u, y el unito que hay aquí, ¿cuál es? Profe, no entiendo a qué se refiere. O sea, quiero homogenizar esta parte para hacerlo una sola fracción. Entonces, el mínimo común múltiplo, el que pongo abajo. U a la 2. En este caso es el mismo, ¿verdad? U a la 2 y u es el mismo factor. Entonces dejo el de grado mayor. Entonces, u a la 2 entre u a la 2 por 1, que me daría 1. Más u a la 2 entre u me da u por 2, sería 2u. Y luego u a la 2 entre 1 es u a la 2 por 1, u a la 2. Y entre 16 sobre u a la 4. ¿Y qué podemos hacer en este paréntesis? Para simplificar. Sacar factor común y ir cancelando ahí. Exacto. Entonces me queda 1 más la o pequeña de 1. Y entonces ahora sí. Aquí simplifico.
1 y me queda el límite cuando u tiende a 0D. Y la verdad voy a hacer aquí de una vez esto, porque si no nunca vamos a terminar. Esto vean que me queda el 1 más 2u más u a la 2 por este u a la 4 que se simplificó y quedó como u a la 3. Sobre, y aquí me queda el u a la 2 y el 16 por esta expresión. Entonces, u a la 2 y por 16 por 1 más la u pequeña de 1. Entonces, aquí seguimos simplificando un poquito. Y bueno, me voy a pasar para acá. Esto es el límite. Esto se me está pegando mucho. Cuando u tiende a 0 de u por 1 más 2u más u a la 2 sobre 16 por 1 más la u pequeña de 1. Y bueno, si uno quisiera ahí distribuye, ¿verdad? Solo que yo creo que en realidad ya uno ya ahí puede ver cuánto da esto, ¿verdad? ¿Cuánto daría ese límite? Uno entre 16, ¿no? 0. 0, correcto. Porque aquí esto me da 0 más 0 más 0, o sea, el numerador da 0. Y abajo esto es 16 por 1 más, y esto se me va para 0, ¿verdad? Entonces, esto al final es 0 sobre 16, que es 0. Entonces, listo. Por lo tanto, A sub n converge a 0. Esta es la forma usual con sustitución. Ahora lo voy a hacer de la otra forma, que fue lo que me preguntaron hace un rato. Profe, ¿por qué dice 2u a la 3? ¿De dónde salió ese 2? De que distribuiste u. Ah, mira, pero sí, ese 2 no salió de ningún lado. Gracias. Se me lo inventé. Listo. Muy bien, entonces, ahora vamos a hacerlo de la segunda forma. Vamos a volver a salir de este, del que ya habíamos trabajado, ¿verdad? Ven que cuando yo cambio la variable, todo funciona perfecto, ¿verdad? Porque la u pequeña de 1 tiende a 0 y toda la cosa. Pero si ustedes observan, todo fue porque este 1 sobre n, cuando yo lo evalúo, tiende a 0, porque el n tiende a infinito. Entonces, de hecho, en los ejercicios venía algo así. Entonces, con que ustedes pongan como 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, podemos calcular el desarrollo limitado de seno de 1 sobre n con Maclaurin. Con que ustedes me pongan algo así, yo ya entiendo que ustedes no están bateando, ¿verdad? Sino que ustedes están conscientes de que aquí yo puedo ir a calcular con Maclaurin el desarrollo limitado a pesar de que no vamos a hacer el cambio de variable. Pero no importa, porque estamos conscientes de que esto funciona. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de n a la 2 más 2n más 1 sobre 16 n a la 4 por seno. Bueno, el seno de una vez cambiémoslo ya. Usamos el desarrollo limitado que sería 1 sobre n más la o pequeña de 1 sobre n. Y entonces me queda el límite cuando n tiende a infinito de n a la 2 más 2n más 1 sobre 16 n a la 4 y volvemos a sacar a factor común. Me queda 1 más la o pequeña de 1. Aquí simplifico y me queda el límite cuando n tiende a infinito
de n a la 2 más 2n más 1 sobre 16 n a la 3 por 1 más la o pequeña de 1. Ah, sí, el seno iba para... Sí, no tenía exponente. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque yo tengo un límite al infinito en donde el numerador es de grado 2 y el denominador de grado 3, porque recuerden que esto termina siendo una constante, porque esto, por el hecho de que lo que tenía aquí tendía para 0, él también va a tender a 0 cuando yo lo evalúe. Entonces, esto es un límite común y silvestre de los que ya conocen racionales al infinito. Como el numerador es de grado menor al del denominador, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0, exacto. Porque esto es de 1 sobre infinito. Entonces eso es 0. Vean que es mucho más corto el procedimiento, pero es fundamental que me hagan esta nota. Sin esa nota, uno no sabe si estaban bateando, porque recuerden que realmente esto se debería aplicar solo cuando tiende a 0, ¿verdad? Pero por esto que dijimos aquí, ya uno entiende que estamos claros de eso. Solo que uno se ahorra ahí un buen procedimiento, ¿verdad? Todos lo pueden hacer, pero me ponen ahí la notita. ¿Estamos Profe, claros? Ujú. la O de 1, aunque se sepa que va a ser 0, siempre hay que seguirle arrastrando. Sí, porque eso se hace 0 cuando usted evalúa. Y recuerde que en cálculo 1 se estudia que usted evalúa hasta el final. Entonces no la puede quitar. Ah, ok, cierto. Gracias. Con gusto.